Hechos capítulo 7, verso 47. El lugar donde habita Dios. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Oremos. Padre nuestro, en esta mañana nos presentamos una vez más delante de ti, dándote gracias por darnos el privilegio de rendirte culto, por darnos el privilegio de escuchar tu voz, por darnos el privilegio de cantar salmos a tu nombre. Ahora permite que nuestros oídos estén atentos, nuestros oídos estén dispuestos a escuchar tu voz, tu palabra, tu consejo, y ella nos permita ser más parecidos a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Y oramos por aquellos que no te conocen, que hoy por favor les des la oportunidad de venir ante tus pies, porque te lo rogamos en los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Estimados hermanos y amigos, seguimos estudiando el libro de los Hechos. La iglesia del Señor Jesucristo ha empezado en la ciudad de Jerusalén conforme a la orden de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice el libro de los Hechos, Lucas, su escritor, nos dice que la iglesia crecía. El apóstol Pedro primero predicó y 3,000 personas se convirtieron. Luego nos dice la palabra del Señor que el número aumentaba a unos 5,000 personas. La palabra entonces se proclamaba, se hablaba del evangelio, se demostraba, es decir, no solamente Dios permitía que se hablara el evangelio, sino que ocurrían milagros, prodigios y señales. Y también era explicada cuando se pedía razón de eso que estaban haciendo los primeros creyentes. Ahora se explicaba desde las Escrituras, no desde su propia experiencia, sino desde la misma Escritura. Vemos que lo que estaba pasando era que el Señor Jesús ocurrió algo con él, luego le pasó a los apóstoles y ahora Dios estaba usando a un hombre llamado Esteban. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de gracia para con Dios y para con los hombres, y nos dice que predicaba el evangelio. Él anunciaba el evangelio, pero también hacía grandes milagros y prodigios. Del mismo modo como fue en el Señor Jesucristo, que proclamaba el evangelio y hacía milagros, luego los apóstoles proclamaban el evangelio, hacían milagros, ahora Esteban estaba haciendo lo mismo. Pero no era que era Esteban, no eran los apóstoles, era el Espíritu del Señor Jesús en ellos actuando de tal manera que se proclamaba el evangelio. Ahora entonces, ese legado de lo que el Señor Jesús había hecho, de lo que los apóstoles habían hecho, había pasado a él. El Señor quería que se hiciera esto, proclamar el evangelio, y por eso el Espíritu de Dios estaba sobre estos primeros creyentes. Con lo que hacía Esteban, no solamente proclamaba el evangelio, sino que lo demostraba a través de milagros, prodigios y señales. Vayan conmigo por favor a Hechos capítulo 6, verso 13. Miren lo que dice. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que a este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres de Moisés. Una vez más, Esteban está proclamando el evangelio. Esteban está demostrando el evangelio, lo está explicando bíblicamente, pero recuerden que a él entonces ponen testigos falsos. Lo mismo que hicieron con el Señor Jesús,
lo mismo que hicieron con los apóstoles, testigos falsos. Pero ¿qué era lo que decían? Colocaban palabras en Esteban, algo que él no había dicho. Lo estaban malinterpretando. ¿Recuerdan lo que pasó en el Edén? Que la serpiente le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, tergiversando la palabra de manera mentirosa. Esto están haciendo con Esteban, pero específicamente 6:14 del libro de los Hechos dice, le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Estaban colocando en boca de Esteban que el Señor Jesús destruiría el templo, pero también cambiaría las costumbres que nos dio Moisés, dicen ellos. El sumo sacerdote, capítulo 7, verso 1, le hace la pregunta, ¿es esto así? En otras palabras, lo que estos testigos están diciendo de ti, ¿es esto cierto? Bueno, el capítulo 7, dijimos en una enseñanza pasada, que todo el capítulo 7 va a estar respondiendo a esas dos preguntas. ¿Cuáles dos preguntas? ¿El Señor Jesús cambiaría las costumbres de Moisés? ¿El Señor Jesús destruiría el templo? Bueno, para responder la primera pregunta, esa primera pregunta, el Señor Jesús, con respecto de que Él cambiaría las costumbres de Moisés, ya hemos dicho o ya vimos en un mensaje donde Esteban apela a la historia bíblica, apela a la Biblia y empieza desde Abraham, contando de dónde salió Abraham, qué pasó, la promesa que se le dio, luego en Isaac, luego en Jacob, luego en llegar a los 12 patriarcas, luego de los 12 patriarcas como a José lo venden como esclavo a Egipto, pero luego se cumple la promesa de que Dios le ha dado a entonces a Abraham y ahora están esclavos en Egipto durante 430 años hasta terminar en un libertador que Dios está usando llamado Moisés, quien a su vez Moisés, dice Esteban, lo dijimos en la enseñanza pasada, diciendo, este Moisés es quien dijo a los hijos de Israel, profeta levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Esteban le está diciendo, mire, el Señor Jesús no vino a cambiar las costumbres de Moisés. Moisés vino a decir que vendría uno, el Señor Jesucristo, a él óiganlo. Esteban deja claro que a los que están haciendo esta pregunta, el Señor Jesús no vendría a cambiar las costumbres de Moisés. Al contrario, el Señor Jesús es el cumplimiento de la ley. En el Señor Jesús la ley se le daría el verdadero cumplimiento. Lucas nos narra que a Esteban le están juzgando frente ahora a una segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿El Señor Jesús destruiría el templo? ¿Destruiría el Señor Jesús el lugar donde vive Dios? Recordemos por un momento, mis hermanos, el auditorio que tiene Esteban al frente. Al frente están judíos. Y no solo eso, sino que está ante la máxima autoridad. Están ante el Sanedrín. Está el sumo sacerdote. Está el sacerdote. Están los doctores de la ley escuchando a Esteban. Esta historia en el capítulo 7, ellos la conocen, pero desconocían era la verdadera interpretación. Y para ellos, este auditorio que tiene al frente Esteban, para ellos el templo era un lugar sagrado. Y no solamente era un lugar sagrado, sino que ahí habitaba Dios. En ese lugar Dios estaba habitando. El día de hoy me gustaría hablarles bajo el título el lugar en donde habita Dios. El lugar en donde habita Dios. ¿Cuál era la pregunta que le estaban haciendo a Esteban? Hechos 6:14 dice, pues le hemos oído decir que a este Jesús de Nazaret destruirá este lugar. La pregunta sería, ¿el Señor Jesús destruiría el templo? En otras palabras, ¿el lugar donde habita Dios sería destruido? Es lo que ellos le están juzgando a Esteban. Bueno, para responder a esta pregunta, miremos lo que dice Esteban. Por un lado, entonces, muestra que Dios con ellos está en una carpa. El lugar donde Dios vive es en una carpa, va a mostrar Esteban.
Vayan conmigo a Hechos capítulo 7, verso 38. El lugar donde Dios se le apareció a Moisés y lo hizo ahí. Mira lo que dice Esteban. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Aquí entonces Esteban se traslada al tiempo en que están en el desierto y Dios se les aparece y les da la ley. Recuerden que Esteban, para poder dar soporte a las preguntas o al juicio injustificado y mentiroso que le están apelando, él no apela a sus propias palabras. Lleno del Espíritu Santo, él está hablando la palabra de Dios. Y les dice, mire, ustedes están diciendo que el Señor Jesús destruirá este lugar donde Dios habita. Pues miren, quiero recordarles que este Moisés en que ustedes confían, que estuvo en la congregación en el desierto, en pocas palabras, estuvo con el pueblo de Dios después de que han salido de la esclavitud en Egipto, ahora entonces está en el desierto y Moisés se reúne con Dios. Dios habitaba en un lugar o se le apareció en un lugar y ahí le habló a Moisés y dice que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y dice que ahí recibió palabras de vida que darnos. Ahí fue donde Dios le dio los mandamientos a Moisés. ¿En dónde encontramos esa historia, pastor? En Éxodo capítulo 19, verso 17. Usted va a encontrar, o en Éxodo capítulo 19 va a encontrar cómo el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, llegan a ese monte y ahí entonces Dios se le aparece en la montaña. ¿Qué hizo el pueblo con la ley que Dios le dio a Moisés? Y a la vez para que el pueblo la asumiera. ¿Qué hizo el pueblo con esta ley? Tanto moral, que son los 10 mandamientos, tanto la civil, cómo guiarse como pueblo, y tanto la ceremonial, cómo dirigirse o presentarse ante Dios. Pastor, explíqueme un poquito esto de la ley moral, civil y ceremonial. Hermanos, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo hay ampliación de esto, donde Dios ha dejado la ley moral, los 10 mandamientos. Donde los 10 mandamientos Dios los dio, siguen estando y serán, no son una opción, es la ley moral de Dios. La ley civil es lo que rige un país, las leyes de tránsito, todas las leyes que un país da. Pero tenemos también las leyes ceremoniales, cómo acercarnos ante Dios. Ahí Dios dio esa ley. Por eso cuando nos acercamos a Dios, aún nuestra forma de vestir la cuidamos, porque Dios ha establecido como eso. El capítulo 7, verso 39 del libro de los Hechos dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. ¿Notan eso? Dios en la montaña, en el monte Sinaí, dio la ley a Moisés. Moisés se la lleva al pueblo. ¿Y qué hace el pueblo con esa ley? No la quisieron obedecer. Al contrario, o sino que, ¿qué hicieron? La desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Lo que los israelitas preferían era ahora estar esclavos y disfrutar de las migajas de Egipto a pesar de que estaban esclavos, que obedecer la palabra de Dios y disfrutar de la tierra prometida. Miren, Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, Dios los había llevado al desierto para llevarlos a la tierra prometida, pero ahora Dios les dice, mire, ustedes vivían bajo la ley de Egipto, ahora vivían bajo la ley que yo les doy, espero que la obedezcan. ¿Qué hacen los israelitas? La desechan, la cortan, la apartan. Y en sus corazones, a pesar de que estaban en el desierto, querían estar nuevamente en Egipto. Aún ellos, no sé si ustedes recuerdan, decían, cuánto anhelamos ese pedazo de carne allá en Egipto. Estábamos esclavos, pero teníamos la papita. No es cualquier parecido con la realidad. Algunas personas vienen al cristianismo y dicen, desde que yo vine a Cristo, mi vida como que me ha cambiado.
Antes yo tomaba, yo fumaba, yo fornicaba, hacía tantas cosas malas, pero siempre tenía. Ahora vine a Cristo y como que más mal me va. Bueno, mis hermanos, eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Anhelaban ya no la ley de Dios, ya no obedecer a Dios, sino regresar a Egipto. ¿Cómo demostraron que en sus corazones volvieron a Egipto? Mire lo que dice Hechos 7:40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Y por qué? Porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mire, ellos tenían al Dios verdadero que los sacó de Egipto con milagros, prodigios y señales. Pero cuando se tardó un poco Moisés en traer las tablas, ellos ahora, como en Egipto estaban siendo idólatras, eran politeístas, muchos dioses, ahora dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Mire que no dicen, haznos un Dios, dice, haznos dioses. Querían dioses. En Egipto estaban viviendo eso. ¿En dónde encontramos eso? En Éxodo capítulo 32, verso 1 y verso 23. Ahora, hermanos, dice, entonces hicieron un becerro. ¿Notan lo que hicieron? Hicieron un becerro. ¿Qué hicieron con ese becerro? Le ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. En otras palabras, cuando cogieron sus aretes, sus cadenas, todo lo de oro, lo fundieron, hicieron un becerro, estaban felices con lo que habían hecho. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 32, verso 4 al 6. Moisés había ido a la montaña y no regresaba, y por eso piden que lo represente. Depender totalmente de Dios es cosa difícil para aquellos que no han tenido una relación directa con el Señor creador del cielo y de la tierra. Y el resultado de ello es que buscan otros dioses. ¿No pasará eso igualmente hoy en día? ¿No pasará que a veces cuando Dios como que no nos responde, como que no nos va bien, regresamos a nuestra antigua vida? Preferimos más el trabajo, preferimos más el jefe, preferimos más la familia, preferimos más mi propio ego que hacer lo que Dios nos dice o nos demanda en su palabra. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros decir, no, pero en la antigua vida si yo quería buscar a Dios, iba un ratico a misa y listo? Pero ¿cuánto nos cuesta guardar el día del Señor, obedecer la palabra de Dios? ¿Qué hace Dios cuando el pueblo decide apartarse? Mire lo que dice 7:42. Y Dios, ¿qué hizo? Se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctima y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? En otras palabras dice, pero Dios se volvió contra ellos. Un pueblo que decide ir tras sus ídolos, un pueblo que no decide creerle a Dios, ahora Dios se va contra ellos y los abandona. Y los dejó adorar al sol, a la luna y a las estrellas. Cuando dice al ejército del cielo es que ahora estaban adorando al sol, la luna y las estrellas. Como dice el libro de los profetas, pueblo de Israel, durante 40 años ustedes no me trajeron ofrendas ni me ofrecieron sacrificios en el desierto. ¿Qué usa Esteban para soportar lo que Dios hizo? Una vez más usa la palabra. Ellos lo están juzgando y le están diciendo, ¿Jesús va a destruir el lugar donde habita Dios? Pues mire, apela desde la historia bíblica y les dice, mire, Dios estuvo con ustedes, pero ustedes lo rechazaron. Ustedes no obedecieron su palabra. Ustedes hicieron lo que quisieron, terminaron buscando otros dioses. En Éxodo 20:25, lo que dijo el profeta fue el profeta Amós, capítulo 5, verso 25 al 26. Hechos capítulo 7, verso 43, dice, antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas, y os transportaré pues más allá de Babilonia. Ahora ya va a hablar, Dios se les apareció en la montaña, pero ahora a través de la ley, a través del pacto, un tabernáculo.
Lo que está diciendo aquí es, al contrario, cargaban la carpa para alabar a Moloch. No lo cargaban para adorar al verdadero Dios, sino que adoraban a un dios Moloch, la imagen de la estrella del dios Refán. Estos fueron los ídolos que ustedes mismos hicieron para adorar. Por eso yo los enviaré más allá de Babilonia. Vayan al verso 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo. Noten eso. El lugar donde Dios habitaba. Del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. La carpa sagrada estaba con nuestros antepasados en el desierto, podríamos decir ahí. Dios le dijo a Moisés cómo hacer esa carpa, y él la hizo según el plan que Dios le mostraría. ¿Qué pasó? En el desierto Dios permitió que hicieran una carpa, un lugar sagrado, y ahí vivía Dios. Dios moraba en ese lugar. Y cuando Dios decidía, dice que cuando venía fuego de noche y se movía, la carpa tenía que moverse. Y cuando la nube se movía, tenían que moverse. Dios los dirigía. Ahí vivía Dios. Éxodo capítulo 25, verso 40. Ahí encontramos eso. Hasta aquí, hermanos, hemos visto que Esteban les deja ver que Dios ha morado con ellos a través de una carpa desde Moisés hasta llegar a la tierra prometida. Dios entonces, a pesar de que lo rechazaron, Dios entonces, a pesar de que en sus corazones querían volver a la esclavitud, Dios caminaba con ellos a través de una carpa. Después de Moisés, ahora miremos o vamos a ver que Esteban va a nombrar a otros personajes. Miremos, desde los jueces hasta la tierra prometida, de la tierra prometida hasta Salomón. Hechos capítulo 7, verso 45 dice, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, hablando del lugar donde Dios vivía, lo introdujeron con José al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Lo que está diciendo ahí, nuestros antepasados tomaron posesión de la tierra prometida, ya no estaban en el desierto, entraron a la tierra prometida, y dice que tomaron posesión de las tierras que le pertenecían a las naciones que Dios expulsó delante de ellos, y dice, esa carpa se les entregó en el tiempo de José y estuvo con ellos hasta el tiempo de David. ¿Notan eso? En otras palabras, Esteban está narrando desde Josué hasta el rey David. Josué capítulo 3, verso 14 al 17 y Salmo 44, 2. ¿Qué pasó con el rey David? Vayan al verso 46. Este halló gracia delante de Dios. ¿Quién halló gracia delante de Dios? David. ¿Dónde habitaba Dios? Esteban les está diciendo, mire, primero se apareció allá en el monte, luego Dios lo trasladaban y se movía en esa carpa, luego entraron a la tierra prometida, la carpa llegó ahí hasta llegar al rey David. David halló gracia, nos dice el texto, delante de Dios y pidió proveer ahora un tabernáculo para Dios de Jacob. David ahora puso en su corazón, oiga, Dios, ¿cómo va a habitar en un lugar tan pequeño? Yo habitando en un palacio, voy a construirle un lugar más grande. Es lo que está diciendo David. David contaba con la aprobación de Dios y le pidió permiso para construir un templo donde el pueblo de Jacob pudiera adorar. Recuerden, Dios habitaba en esa carpa. Ahora David dijo, no, un momentico, Dios necesita habitar en un lugar donde ahí el pueblo pueda adorar. Eso está en 2 de Samuel capítulo 7, verso 8 al 16 y el Salmo 132 del 1 al 5. Verso 47. David, a causa de su pecado, no pudo construir el templo para Dios, pero el verso 47 dice, mas Salomón le edificó casa. ¿Quién era Salomón, pastor? Salomón fue el hijo de David, que David le encomendó la tarea de construir el templo y Dios le ha dado la sabiduría suficiente para construir el lugar donde Dios habitaría. Verso 48. ¿Qué dice Esteban? A pesar de que David tuvo en su corazón construir templo, Salomón le construye el templo. Esteban hace un paréntesis. Si bien el Altísimo
Si bien Dios, dice ahí, verso 48, no habita en templos hechos por mano, como dice el profeta. Apelando a 2 de Crónicas 2:6, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? En otras palabras, Esteban dice, vea, Dios permitió que construyeran un templo, pero Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. El profeta lo dijo. El profeta dijo, pues el cielo es mi trono, dice Dios, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa ustedes me van a poder edificar? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Hablando de Isaías capítulo 66, verso 1 al 2. O Mateo capítulo 5, verso 35. Mire, Esteban ha dado un repaso por toda la historia. Empezó desde Génesis y ya va en el libro de los Reyes, haciendo todo un repaso para responder a dos preguntas. El verso 50 dice, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Hablando de Dios. Esteban le dice al pueblo, Dios, por medio del profeta dice, la tierra es el banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa me pueden ustedes construir a mí? No hay ningún lugar donde yo necesite descansar. Recuerden que yo lo hice todo. En pocas palabras les está diciendo, Dios no se limita a un lugar. Dios es dueño de todo y habita en todo. ¿Podemos limitar a Dios a que viva en un lugar específico? Claro que no. No lo podemos limitar. Dios no habita en un lugar. Recordemos que Esteban está dando la respuesta a la pregunta que le hacen, ¿el Señor destruirá el templo? En otras palabras, ¿el lugar donde habita Dios será destruido? Bueno, Esteban les dice, claro que no, porque Dios no se limita a lugares. Ahora estará morando en una persona, en el Señor Jesucristo. La plenitud de Dios, el lugar de Dios luego vino a la persona del Señor Jesucristo. Los apóstoles del Señor le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús les dice, ¿tanto tiempo han estado conmigo y no han visto al Padre? Dios Padre vivía ahora en la persona del Señor Jesucristo. Con esta explicación bíblica, Esteban les dice, o les hace la siguiente aplicación. Verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Recuerdan? Su auditorio judíos. Después de que les explica que ellos están temerosos de que su templo sea destruido, pues Esteban les dice, mire, Dios no se limita a un lugar. Habita en una persona, en el Señor Jesucristo. Ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. No han podido entender el pacto de Dios. Ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Ustedes que me escuchan, dice, están resistiendo al Espíritu Santo así como vuestros padres. Tercos. Esteban continuó diciendo entonces, ustedes son muy tercos. Son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo al igual que sus antepasados. Eso lo dice en Levítico 26:41 y en Jeremías 6:10. Mire lo que pasa en Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ahora los está juzgando. Les dice, nuestros antepasados, los israelitas, ustedes que me escuchan, dice Esteban, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron. Esteban está juzgando que a los profetas de la antigüedad, el mismo pueblo de Dios hizo que los mataran. Y dice, y a los que anunciaron de antemano la venida del justo, ¿de quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hermanos, Esteban les está diciendo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron ellos? Cada vez que un profeta hablaba del futuro Mesías,
Cada vez que un profeta hablaba del verdadero Mesías o el verdadero lugar donde Dios habitaría, que es la persona de Cristo, dice, mataron incluso a los que anunciaron el justo que iba de venir. El mismo que ahora ustedes traicionaron y mataron. Mire, trae toda una historia para decirle a estos judíos que lo están escuchando, ustedes al que Moisés habló, ustedes a los que el profeta habló, ustedes ahora traicionaron y mataron. ¿A quién está haciendo referencia? Al Señor Jesucristo. Apelando a 2 de Crónicas 36, 16, a Mateo capítulo 23, verso 31 al 37 y a Hechos 3, 14. Al Señor Jesús lo traicionaron, al Señor Jesús lo enjuiciaron, al Señor Jesús lo mataron. ¿Recuerdan que en días pasados les enseñé el legado del cristianismo continúa? Pues con los apóstoles enjuiciaron, luego algunos los mataron y ahora con Esteban no sería la excepción. Verso 53 dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardan, ustedes están recibiendo la ley de Dios, pero no la están obedeciendo. Éxodo 21 y Hebreos 2:2. Al responder estas dos preguntas, ¿cuáles eran las dos preguntas? ¿El Señor Jesús cambiaría las costumbres de Moisés? Claro que no. ¿El Señor Jesús destruiría el templo? Claro que no. El lugar donde Dios vive es el lugar donde Dios ha establecido el trono, su trono, el corazón, primero en el Señor Jesús. Tanto la primera pregunta como la otra apuntaban al Señor Jesús. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Todo lo que Esteban está diciendo les dice, todo apunta al Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado? Vayan al verso 54. Oyendo estas cosas, porque Esteban les está diciendo, mire, frente a la ley de Moisés, no, esa ley, el mismo Moisés dijo que la ley se cumpliría en Cristo. Frente al templo, el Señor Jesús no lo va a destruir. ¿Por qué? Porque Él ya no se limita en un lugar. Dios no se limita en un solo espacio. Ahora habitó en la persona del Señor Jesucristo y más adelante les va a decir que habita en los corazones. ¿Cuál fue el resultado de esto? Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Él. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando se proclama la verdadera palabra de Dios, sobre todo a los religiosos, aunque digan ser pueblo de Dios, no les gusta mucho. Se les veía en la cara lo furiosos que estaban, dice otra versión. Se les ve en la cara cómo me van a dañar mi tradición, cómo me van a dañar mi idiosincrasia. Eso fue lo que pasó. Frente a eso, frente a esa ira, frente a ese celo santo para ellos de su religión, que Esteban les demuestra bíblicamente lo que es el Señor Jesús. Mire lo que dice el verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Miren, veo el cielo abierto, dice Esteban, y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. ¿En qué terminó Esteban? En el Señor Jesucristo. Todo llega al Señor Jesucristo. Verso 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. El verdadero evangelio no va a querer ser escuchado, al contrario, lo van a querer borrar. Y al igual que hicieron con el Señor Jesús y con los apóstoles, ahora lo están haciendo con la nueva generación, en este caso Esteban. ¿Saben una cosa por qué las iglesias bíblicas generalmente somos pequeñas? Porque anunciamos el verdadero evangelio. Y aquellos que no lo quieren escuchar generalmente dice, ese pastor me está echando vainas. Miren, hermanos, no es el pastor, es la palabra de Dios. Es Dios que quiere que escuches el verdadero evangelio. ¿Qué hicieron con Esteban? Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Bueno, el escritor ahora
está preparando su escrito para algo que va a ir más adelante. Apedrearon a Esteban. ¿Qué hace Esteban frente a tal injusticia? Les ha demostrado bíblicamente que frente a los testigos falsos y lo que lo están acusando, bíblicamente apunta a Cristo, aún así lo apedrean. Pero ¿qué hace Esteban? ¿Cómo me encanta esto? Verso 59. Mientras él invocaba, oraba y decía, Señor, recibe mi espíritu, se pone de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo vemos a un Esteban que había aprendido del Señor Jesús, que mientras lo crucificaban, lo escupían, le enterraron una lanza, le pusieron una corona de espinas, lo latigaron? Antes de morir dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que está haciendo Esteban. Esteban, al ver tal injusticia, entonces, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿No le recuerda eso a las palabras del Señor Jesús en la cruz mientras estaban siendo injustos con Él? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Amada iglesia, ojalá y entendamos ese principio. El legado continúa. Cuando prediques el verdadero evangelio te van a querer enjuiciar, especialmente los religiosos. Esteban había aprendido del Señor Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero concluir con esto, hermanos. El lugar donde habita Dios. Esteban, con toda su exposición bíblica, nos ha dejado claro que Dios habitó en un lugar, primero en una tienda, luego en un tabernáculo o templo, pero que en este momento ya no era en el templo, sino en la persona del Señor Jesucristo. Dios habitó en el Señor Jesucristo. Ahora, después de la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección, ahora habita en aquellos que con profundo arrepentimiento reconocen sus pecados y su espíritu habita en nosotros. Ahora Dios está habitando en un pueblo. Dios por su espíritu podrá vivir en el corazón de aquel que viene en arrepentimiento. ¿El Señor Jesús destruiría el templo? No, Dios ampliaría el templo. Dios lo ampliaría. No necesitamos ir a Jerusalén para encontrarnos con Dios. ¿Quieres tener a Dios? Ven en arrepentimiento. Pídele perdón por tus pecados y Él vendrá a tu corazón. Él vendrá a cambiar tu vida y a morar en Él. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, otros van a decir, Dios realmente está en Él. Cuando pones tu fe en el Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección, y vienes en arrepentimiento, por su Espíritu Dios va a morar en tu corazón. ¿Podrás ser los de dura cerviz como nuestros antepasados, que prefieren estar en la esclavitud, prefieren estar en sus cosas pasadas y no obedecer la ley de Dios? ¿O de aquellos que con humildad se acercan a Dios y dicen, Dios, ya no moras en un templo, ya en el Señor Jesucristo de manera física ya no estás, ahora puedes morar en mi corazón? ¿Puedes y le dirás al Señor, ven a morar en mi vida? Que Dios permita que tu corazón se disponga en arrepentimiento para que la muerte del Señor Jesús, su sepultura, su resurrección pueda ser efectiva en tu vida y venga el Espíritu de Dios sobre tu vida. Y tú que eres creyente, deja que Dios te use para seguir proclamando el verdadero evangelio. No te defiendas con tus palabras. Deja que la palabra de Dios sea que hable por ti. A Dios sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra expuesta a través de Esteban, quien se defendió y habló de lo que quería que se hablara para en ese juicio mentiroso pudieran entender el evangelio. Ayúdanos a entender, por favor, que tu palabra es real y que podamos vivir solo para ti. Ayúdanos, así como Esteban quiso parecerse, ni siquiera a los apóstoles, al Señor Jesucristo, que cada día nosotros también podamos vivir para parecernos más al único y Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Gracias por escucharnos y por hablarnos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.